Respecto del concepto Jules de Lacan, dos posiciones fuertemente delimitadas y parece que polemizadas, ese es el intento. Sí, perdón. Decía, me da la impresión de que para situar un poco la discusión, se plantea en torno al concepto de Jules, polemizamos respecto al concepto de lo que se entiende habitualmente como goce, proponemos otra lectura. Me da la impresión de que la diferencia está en que si consideramos el goce como originario o como consecuencia del orden significante. Mi intención, a partir de trabajar el concepto de compacidad, recta real, límite, o sea, conceptos matemáticos, mi intención es que no podemos llegar a entender esta cierta manera de concebir los entes, por llamarlo de algún modo, con los cuales piensa la cadena del psicoanálisis, si no nos ponemos a trabajar con la matemática. Dos citas, ¿no? Que están acá. La primera, que el lenguaje, que eso que se sostiene ahí, esta parte, dice algo más, no importa, y que el ser hablante, lo que llamamos los hombres, tiene que ver con eso, con el lenguaje, tal como se ha constituido en el curso de los tiempos. Eso se dijo respecto de historicidad. ¿Sí? O sea, lo que entendemos como los hombres, no está por fuera, mejor dicho, es consecuencia de que hay lenguaje. Cuando digo los hombres, digo la realidad. Es lo que Lacan llama monterialismo, la posición exactamente, justamente una ontología que sea prediscursiva. Acá se dijo varias veces, ¿sí?, que el goce, digamos, no es realidad prediscursiva, se trata exactamente de eso. Mi intención es tratar de pensar cómo pensar esta ontología que no sea, ¿sí?, una ontología prediscursiva, o sea, cómo pensar en los entes, en las cosas en las cuales pensamos el psicoanálisis, de alguna manera sin conseguir la idea de que hay una fuera del lenguaje, ¿sí? Para empezar, y se hizo referencia, la segunda frase, la segunda cita, hay del uno. El uno no se sostiene más que de la esencia del significante. Se ha interrogado a Freire desde el comienzo para intentar demostrar la alianza, veance o quedar, ¿sí?, que hay entre este uno. Yo cambié la traducción porque pensé que estaba mal traducido. La distancia que hay entre este uno a algo que sostiene, que sostiene, sujeta, soporta el ser. O sea, lo que me interesa, como Lacan está pensando, que eso que llamamos uno, que el polarismo presupone como originario, en realidad es la consecuencia significante, y que hay entre ese uno y algo que sostiene el ser un agujero, ¿sí? Y apunta justamente a eso. Fíjense, la distancia que hay entre este uno a algo que sostiene el ser, y dice, detrás del ser usa el término de arrière, ¿sí?, que es más allá de las apariencias, más allá del ser, en el gozo. O sea, articula estos tres elementos: uno, ser, gozo, ¿sí? Y la idea, lo que yo voy a intentar transmitir, es cómo eso está dentro del campo significante. No hay nada, no es necesario poner a ningún fuera del campo significante. O sea, voy a discutir fuertemente la idea de que este uno es prediscursivo, que este uno está en la biología, que este uno está en el cuerpo, que este uno viene, digamos, de cierta interioridad biológica, ¿sí? Me parece que la apuesta fuerte de Lacan es pensar el orden del cuerpo, de las sensaciones, de lo que se siente en el campo significante y por lo tanto ligado a la función del otro, ¿sí? Bueno, ya se dijo acá, se habló acá, pero ¿qué dice Freire? ¿Esto qué es? ¿Por qué no aparece en todo el otro? No es otro precio, el panel. No sé por qué. Bueno, no importa. Pues tienes marcador si quieres hacerlo. Sí. Bueno, hago un breve. Lo que dice Frege es que hay número porque hay concepto. O sea, ese es el fundamento lógico del número. Lo loco, lo increíble de Frege es que dice, podemos encontrar los números si pensamos que hay funcionando en el mundo algo así como los conceptos. Algo así como el concepto. La referencia de Frege es justamente que el concepto, ¿sí?, hace esto, hace un conjunto, es un conjunto, ¿sí?, y ese conjunto, al definir el concepto, engendra objetos, ¿sí?, que a su vez unifica el campo de objetos y diferencia cada objeto. Y eso es contable.
Esa es la extensión, ese es el número, ¿sí? La primera operación, que era la segunda de Apo, que no sé por qué quedó. Ay, qué angustiante. Falta ahí. Tremendo. Bueno, que era lo que trabajaba no menos que Mariana Gomila respecto del paso lógico del 0 al 1, es que efectivamente, si partimos de que hay número pero hay concepto, hay un primer paso, ¿sí? Que es la conceptualización del conjunto vacío. O sea, hacer de algo como que, hacer de una idea, que es lo no idéntico a sí mismo, ¿sí? Un concepto, que podemos llamarlo así, algo así como el concepto del imposible, ¿sí? Ese conjunto vacío, del cual parte Frege, ¿sí? Es el primer paso. Está bien. Es una primera operación de acá. Vieron que los tres registros, lo simbólico, acá lo caracteriza como el agujero, ¿sí? Porque, digamos, el conjunto vacío es, de alguna manera, la operación del símbolo funcionando con lo que, de alguna manera, es lo opuesto a la posibilidad de identificar. Por ejemplo, este concepto es el concepto del humano idéntico a sí mismo. X distinto de X. Es algo impensable, ¿sí? En el campo de los conceptos. Que algo no sea igual a sí mismo es, de alguna manera, un punto de imposible, ¿sí? En ese punto, respecto a ese punto de imposible, para Frege, ese punto de imposible es la posibilidad del primer número. O sea, es el conjunto de lo imposible, por decirlo de algún modo. Ese es el primer conjunto que estamos ahí, que es el conjunto cuyo cardinal es 0. ¿Sí? A partir de eso, no se ve en el segundo ejemplo, porque el segundo ejemplo es esto más vacío y acá como si fuera un conjunto de esto, ¿sí? Se puede pensar la primera identidad, que es igual a 0. ¿Sí? A lo que voy con esto, para no perdernos en gráficos que no se ven, lo que voy con esto es que la posibilidad de contar, o sea, lo que Frege dice es que es posible pensar los números como función de la lógica. O sea, porque funcionan los conceptos, nosotros contamos con los números vienen de la idea, vienen más ni menos de que hay conceptos en el mundo. O sea, hay un fundamento lógico del número. El número no está en la naturaleza, y de alguna manera lo que dice Frege es que hay número porque hay lenguaje. ¿Sí? Ese es el primer paso que me parece que da, ¿sí? Y, respecto de ese paso, es lo que citaba la primera frase, ¿sí? ¿No? Si me lo vamos a hacer al comienzo, me está intentando demostrar, ¿sí? La alianza que hay, la alianza que hay entre este 1, ¿sí? Lo tenemos ahí el 1 como la consecuencia de una operación lógica respecto al imposible. O sea, el 1 no está de entrada. Se puede contar, por en rigor hay un imposible de partida, que sería algo así como lo imposible de pensar en el campo del lenguaje. Bueno. Sigo con estas citas. A lo que voy es que Lacan está intentando pensar una ontología, ¿sí? Que no se funda por fuera del lenguaje, ¿sí? cuyos entes se engendran en el funcionamiento del significante. Y en lo que va, me parece, en la primera clase, al menos seguro, de seminario otra vez, es justamente a proponer que el gozo sexual, ¿sí? También lo tenemos que pensar desde esa perspectiva. ¿Sí? O sea, desligarlo, es imposible desligar el gozo sexual, entienda lo que empieza, pero tiene que ser las sensaciones, lo que se siente, lo que arde, lo que pica, lo que mueve, ¿sí? Por fuera del campo significante. Que no es tan loco, sino piensa que la histeria, ¿sí? Fue exactamente la demanda que vino de una sensación en el cuerpo, ¿sí? a alguien que se puso en la posición de analista para pensarlo, ¿no? Justamente la primera frase dice: lo que se hace allí, abrazarse, ¿sí? Eso es lo que va a pensar, el gozo sexual, es porque parte de un límite de tal efecto que parte para ser serio, ¿sí? Y acá establece una relación entre límite y serio que voy a trabajar más adelante, ¿sí? Entonces, de la primera frase tomo justamente que hay una relación entre serie, ¿sí? Y me parece que algo del
del significante colectivizado tiene que ver con esto, o sea, el significante que hace serie, que se conjunta, no está solo el significante, ¿sí? Está en Frege lo mismo, ¿sí? Inmediatamente pensado en cero, adviene necesariamente, lógicamente, el 1, y el 1 arma el 2 es infinito, o sea, arma un cuerpo de números, después de la idea de cuerpo, ¿sí? Eso es la primera cita. La serie lo que se aproxima se va a pensar el gozo sexual como el límite de una serie, ¿sí? Primera idea. Segunda idea, ¿sí? Lo que se dice gozo sexual, ¿sí? Está marcado por la imposibilidad de establecer como tal en ninguna parte el no enunciable, ese único uno que nos interesa, el uno del vínculo, relación sexual. El uno de la relación sexual. Bueno, ese límite de la serie de gozo sexual, vamos a llamarlo uno de la relación sexual, ¿sí? El hay relación sexual, si bien la posición de la carne, justamente, de lo que se trata de decir es que no hay relación sexual, puede ser pensado como el límite de una serie, ¿sí? El límite máximo que tiene una serie. Ahora vamos a ver qué quiere decir límite en matemática, ¿sí? Esta exigencia del uno, ¿sí? Como ya extrañamente el panel podría ser otra vez, es del otro que sale. Ahí donde está el ser, está la exigencia de infinitud y está el uno. Lo que yo quiero proponer es que ser, ¿sí? Es consecuencia, ¿sí? De una repetición que se engendra. Recuerden lo del conjunto vacío de Frege, que se engendra a partir de un agujero que está dado por el funcionamiento del orden significante y que va a tender, ¿sí? Hacia el 1, ¿sí? Hacia el infinito. Ahora vamos a ver otro gráfico que propongo, como ambos como extremos de una serie, pero como extremos imposibles, ¿sí? Se parte de un imposible y se va hacia el infinito como algo imposible, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Ahora se me sale, ¿qué dice? Bueno, acá tenemos la notación matemática de una serie. Una serie es el límite de una sucesión de términos A, cuando A1, A2, A3, a n, ¿sí? Cuando n tiende al infinito, ¿sí? Sí, acá hay una salvedad. Si la serie es convergente, si la llama serie convergente, va a tender a un número, L va a ser el límite de la serie. La serie se puede ser divergente y tender a infinito. Por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 es una serie divergente. Nos interesan las series convergentes, o sea, las series que llegan a un número determinado. Ese límite de la serie, esto es lo que se usó para pensar, por ejemplo, los números irracionales. Esos números, ¿sí? que rompían la posibilidad de la continuidad en la recta numérica porque eran en algún sentido ilimitables, porque, por ejemplo, tenemos phi, ni más ni menos, lo traje a propósito, el número de Euler, ¿sí? Donde tenemos que esta serie de términos, se puede decir 1 más, 1 sobre, 1 más, 1 sobre, y hay los ofensivos es infinito. Mientras más términos le ponemos a la serie, más nos vamos a aproximar al número phi. Pero el número phi, como sabemos, tiene infinitos decimales, ¿sí? Con lo cual, efectivamente, podemos decir, ¿existe el número phi? Sí, existe, ¿sí? Pero en algún sentido, existe siempre como una aproximación de la serie, ¿sí? El número phi como tal es infinito en términos decimales, ¿sí? Esta es la idea de ser de Lacan, ¿sí? El ser como el límite de una serie. Piensen en términos de lo que traía Mariana Gomila respecto de la predicación del ser. ¿Dónde está el ser? En el predicado. ¿Y qué se puede predicar del ser? Infinitamente se puede predicar. ¿Y dónde está el ser? En los infinitos del estado del ser. ¿Pero hay infinitos predicados del ser? Y no, porque tendría que pasar infinitamente predicando del ser, ¿sí? Este es el árbol ontológico que les propongo pensar como materialismo, como Lacan está insistiendo para arrancarnos efectivamente del sentido común y de presuponer al estilo nominalista de que hay un ser en la realidad real, ¿sí? Y el lenguaje vendría a traducir ese ser. No, está pensando más en esto, en una función, ¿sí? Cuyo límite tiene algo que tiene una consistencia ontológica, no sé cómo decirlo, una consistencia ontológica de ser, ¿sí? Pero en algún sentido se funda como consecuencia de una serie infinita, ¿sí? Esta es tremenda, que nos queda, ¿eh? Es tremenda. Ahora, una configuración. Bueno, entonces, el gráfico, la idea que se había armado, para intentar pensar cómo a una bruja hay acá. Sí, vengan algo, por favor. Hay muchas, pero alguna que tire para acá, ¿no?
La idea que me parece que acá está quedando fuerte es que en su materialismo, o sea, de los entes que vamos a hablar, que nos interesan, que son los entes del discurso, ¿sí? Que de alguna manera están creados por el lenguaje, se mueven entre dos imposibles. El imposible del conjunto vacío, digamos, del honor ético a sí mismo, eso es lo que trabaja Frege, ¿sí? Que también le propongo pensar falta en ser, no hay relación sexual, ¿sí? Ese de agarrado, ¿sí? Y a propósito lo puse entre paréntesis, ¿sí? Algo así como la función, ¿se acuerdan de la idea del límite? Lo que son los términos de ese límite, el AM de la fórmula del límite, ese AM, ¿sí? Podemos pensarlo así, por un lado la existencia como una predicación, en lo que trabajaba Recanati y Mariana Gomila, ¿sí? Una sucesión ordenada, ¿sí? La idea de que hay la colectivización del significante, que tiende el imposible va a ser una repetición infinita, ¿sí? La falta de ser tiende al ser, ¿sí? Pero hay ser, podemos decir, pensando en la fórmula del límite, hay ser en el límite. ¿Cuál es el ser del phi? En la fórmula que les proponía, ¿sí? El ser del phi en este caso es el límite de esa serie, pero ¿dónde está? Y ese límite no llega nunca, pero está, como se puede pensar como límite de la serie, ¿no? Y el ver relación sexual como tiende, como hacia el límite de la relación sexual. Me parece, es una primera aproximación, que da las dificultades técnicas, espero que se pueda transmitir, que lo que acá está pensando como gozo del cuerpo se puede ordenar también en función, ¿sí? De un límite que sería el gozo del otro, ¿sí? Entonces el gozo del cuerpo podría ser algo así como la serie, ¿sí? Que se arma en relación a algo, ¿sí? Que llamamos cuerpo, que llamamos sensación, que llamamos sentido. Jouissance también es yo oigo sentido, no perdamos de vista que sentido en francés también es algo que se siente, no solo el sentido en el sentido semántico, ¿sí? Oigo sentido. Bueno. Estos son todos está el seminario de la clase 1, el seminario de otra vez, ¿no? Abajo están las páginas. Bueno, acá de nuevo la frase, el gozo del otro, el cuerpo del otro que nos simboliza. Me parece que hace a esta relación. Estas son citas donde me parece que aparece, me da la impresión de que se puede rastrear justamente esta noción de cuerpo para Lacan, ¿sí? En términos de gozo del cuerpo, ¿sí? En relación a ese límite infinito que sería el goce del otro, ¿sí? Fíjense cómo aparece, y ahora vamos, me parece, a la diferencia fuerte que hay, a lo que aporta Lacan con la metáfora de Aquiles y la tortuga, ¿sí? Miren lo que dice, ¿sí? Aquiles y la tortuga, ¿cuál es el esquema del gozar de un lado del ser sexuado? ¿Sí? Dice, tampoco la tortuga está preservada de esa fatalidad de Aquiles. Esto es, como el paso de ella es cada vez más pequeño hasta más llegar a tampoco al límite. Y es en eso que se define un número. Cualquiera sea si es real. Un número tiene un límite y es en esta medida que es infinito. ¿Sí? Esto me remite, bueno, primero uno más. El amor, no importa lo que es lo que aparece en sí normalizado sobre el cuerpo y que viene del más allá, del exterior. Si está del más allá del exterior, lo que podemos pensar en relación a la primera cita, eso que está aparte, que hace a los hombres, ¿sí? Ese más allá del exterior, que es de ahí que viene el ancor, ¿sí? Y ahí es el grafiquito de Aquiles y la tortuga, ¿no? Aquiles le da una ventaja a la tortuga, ¿sí? Y la historia dice que cuando la tortuga avanza un paso, Aquiles hace la mitad de la distancia que hay entre la tortuga y Aquiles, y avanza siempre la mitad, y la mitad, y la mitad de la mitad. Pero si piensas en la recta real, que tiene infinitos puntos, la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, nunca llega a alcanzar a la tortuga. O sea, a pesar de que siempre hace la mitad del camino. ¿Sí? En algún sentido, disculpen la grosería, Aquiles no se coge a la tortuga, ¿no? Intenta, y me parece que no es en mano la referencia, intenta llegar y dice, este es para pensar el gozo sexual, como se cita anterior, ¿sí? El esquema del gozar de un lado del ser sexuado. Si de un lado del ser sexuado hay que Aquiles cuenta de alguna manera de cierta distancia, la reduce, ¿sí? Pero nunca llega. Pongamos que es el lado hombre, este lado. Que se van a armar, en la lógica esta se llaman
dos lados, el lado hombre, el lado fálico, el lado hombre, el lado mujer, que es el no todo, ¿sí? Me da la impresión de que se trata de eso. Entonces, vuelvo a esta cita, fíjense, es en eso que se define un número, cualquiera que sea, si es real. ¿En qué? ¿Sí? En la fatalidad del infinito. Los números, y Frege está bueno para pensar esto, fíjense que, así como observar la definición, cuando Frege explica el fundamento lógico del número, lo que dice de alguna manera es que porque hay conceptos en el mundo, hay números. Y, digamos, si partimos del concepto imposible, que sería la imposibilidad del concepto, eso, ¿sí?, que engendra el cero, ¿sí?, inmediatamente y necesariamente engendra después como primera identidad del 1, y después va a generar necesariamente la sucesión del siguiente, ¿sí?, el n más 1, y eso nos da un infinito, infinitas partes de algo que se llama el conjunto de los números. O sea, los números es un conjunto que está, ¿sí?, un conjunto que tiene infinitos elementos. Bueno, miren lo que dice la matemática del número. Por ejemplo, dice que los números son cuerpos matemáticos. Y les propongo pensar en esta definición del cuerpo, que no tiene nada que ver con el cuerpo biológico. ¿Sí? Los cuerpos son estructuras algebraicas. ¿Sí? Pensemos en estructuras algebraicas en algo así como las fórmulas de Frege para pensar el fundamento lógico del número, ¿sí? Que se usan en diversas ramas de las matemáticas y que producen algo así como la generalización a partir de dominios de números tales como los conjuntos de números racionales, los números de Lenz, los números complejos. O sea, los números para la matemática son un cuerpo. Pero fíjense qué interesante, como es un cuerpo de infinitas partes, o sea que está en algún sentido infectado de infinito, pero a su vez hace uno. ¿Sí? Hace uno en tanto los números y hace uno en tanto cada número. Pero está cruzado esto, y está la noción de límite, por eso es fundamental para esto, ¿sí?, para cómo pensar los números como límite. ¿Sí? Otra manera de pensar esto, ¿sí?, es, hay al menos tres maneras de pensar los números como series. ¿Sí? Por ejemplo, un número decimal se expresa como x, que es cualquier número entero, coma, de 1, de 2, de 3, de n infinito, donde de n, o de i, dice ahí de i, ¿sí?, es un elemento del conjunto 0, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, piensen que en este sentido cada número real se puede pensar como una serie infinita, ¿sí?, constituida de esta manera. Dedekind, que es el que permitió pensar, o sea, que permitió hacer del imposible, digo a propósito cosas que se dijeron antes, del imposible de los números irracionales son aquellos cuyas cifras decimales son, en algún sentido, los decimales que tienen son impredecibles, en el sentido que hay que producirlos cada vez. Por ejemplo, justamente pi es un número irracional, ¿sí?, donde, digamos, siempre se puede agregar un decimal más y no sabemos cuál va a venir, a menos que tengamos un algoritmo para producirlo, pero no es predecible ese número, hay que construirlo. ¿Sí? Y es efectivamente el procedimiento que usa Dedekind, que Lacan toma para pensar sujeto, que es el corte. ¿Sí? Lo digo esto así de pasada, pero para que se interesen en estas cuestiones, que me parece que sin esto no se entiende. O sea, toda la ontología lacaniana, así que me permiten esa aberración, es pensarle desde la matemática. No es posible pensar de otra manera, a menos que caigamos en la intuición y que caigamos, digamos, en una especie de ingenuidad ontológica, que me parece que es el mayor obstáculo para pensar estas cuestiones. ¿Sí? Las protagonistas de Dedekind, bueno, no me meto con eso, pero de alguna manera lo que Dedekind dice es cómo, digamos, en la recta real, cómo concebimos un número irracional, un número cualquiera, y cómo lo que está, digamos, de alguna manera, en el conjunto, lo que está entre dos elementos, lo que está antes de ese número y lo que está después de ese número. Lo que está en el medio de eso es el número. Fíjense que define el número irracional en algún sentido por la negativa, por lo que no está ni acá ni allá. ¿Sí? Digo, de nuevo para la idea del agujero. Fíjense que está el agujero, o sea, el número irracional sería el agujero que queda entre dos subconjuntos, ¿sí? Pero a su vez, ese agujero es, ¿qué es? El número irracional. O sea, ahí tiene ñancia de Ans, cómo funciona de Ans, y cero, existencia, en relación a la matemática, y me parece que es la idea que le está aplicando Lacan a la noción de ser. ¿Sí? Y después, bueno, Cauchy es otro, digamos, que plantea, como ven ahí, ¿sí?, que un número, por ejemplo, pi, ¿sí?, pi, es el número se puede producir como una sumatoria de términos que es bajo este algoritmo. Y mientras vos más términos le pongas, más cerca vas a estar de pi. Pero lo que quiere decir justamente Cauchy en relación a este procedimiento
es que se puede aproximar con números racionales, ¿sí? O sea, con números no racionales, un número real. Todo esto para explicar qué quiere decir Lacan cuando piensa el infinito ligado a la construcción del número. Y todo esto para traerles a la idea de que cuando pensamos ser, cuando pensamos existencia, lo pensamos como el límite de una serie infinita, ¿sí? Bueno, vamos a compacidad, ¿no? En este espacio del uso sexual, tomar algo limitado, cerrado, esto es un lugar, y hablar de ello es una topología. Fíjense qué interesante. Lacan propone que una topología es un lugar, es un algo. O sea, yo le propongo que Lacan en este sentido, en un sentido fuerte, lo que está pensando como topología es, cuando habla de topología y estructura, ese algo, esas cosas a las cuales nos referimos, porque Lacan dice que pensarlas como topología, nos está dando, de alguna manera, el procedimiento para, digamos, cómo pensar esas entidades con las cuales nosotros lidiamos, que no están en la naturaleza, que provienen enteramente del campo significante. Y si provienen del campo significante, están ligadas necesariamente a la lógica. Entonces, para entender compacidad, primero tenemos que entender qué es topología. Y algo así como que la compacidad es una propiedad de ciertas topologías. Hay topologías compactas y topologías no compactas, ¿sí? Lo que va a trabajar Lacan para pensar gozo sexual es la topología del compacto, ¿sí? O sea, cierto tipo de topologías que se llaman compactas, que tienen cierto tipo de propiedades, ¿sí? La idea entonces es, justamente, fíjense, partir de qué es una topología, de la definición más simple de una topología. Topología siempre es topología de algo, ¿sí? De algo quiere decir, vamos a tomar la definición más simple, de un conjunto, ¿sí? Hay tres propiedades para decir que algo es una topología, pero cuando digo algo, fíjense, cuando Lacan habla de lugar, es un lugar, una topología, estructura, lo que está diciendo es, ¿cómo podemos dar cuenta de ciertas cosas desde podemos decir, desde la lógica, ¿sí? Como algo tiene entidad, ¿se acuerdan el número? El número, como el fundamento del número freudiano, ¿sí? Porque hay lógica, hay número. El número dice, bueno, ¿de qué orden son los entes con los que nosotros vamos a pensar el psicoanálisis? Bueno, él insiste con topología. Cuando se insiste en topología, fíjense que de lo que se trata, ¿sí? Es básicamente de un conjunto. Digamos, un conjunto puede ser o no ser una topología. Si es una topología, un conjunto, ¿sí? Si un conjunto decimos que tiene las propiedades de una topología, cumple estas tres propiedades que vemos acá arriba. ¿Sí? Una es que el conjunto vacío pertenece a la topología. ¿Sí? Y la topología de algo, si algo es cualquier conjunto, ese algo también pertenece a la topología. Primera condición. Esta es casi obvia. Todo en matemática es así. Es absolutamente trivial y obvio y pensable. ¿Sí? Pero estamos tratando de decir que con esto no alcanza para la topología. Hay algo más. Este X dijimos que es un conjunto. O uno, o dos, o tres son las partes de este conjunto, ¿sí? Entonces lo que dice es si las partes de X, las que sean, ¿sí? Las partes que pertenecen a X, en su intersección pertenecen a la topología, o sea, la intersección de las partes de X, eso pertenece a la topología, ya se cumple el segundo acción de la topología, que eso es una topología, ¿sí? Quiero decir, la intersección de partes del conjunto que hacen en la topología, esas partes, la intersección de esas partes forma parte de la topología, ¿sí? Forma parte del conjunto, bueno, eso entonces hace topología. Quiere decir, cuando se hace intersección de partes de un conjunto que no caen adentro del conjunto que nosotros definimos como topología, eso no es una topología. Digo, esto es interesante, pero ahora van a dar una vuelta de esto. Bueno, 5 minutos, agárrense. Me descontaron, ¿no? El problema técnico. No. Sí. Después me queda hablar de claro. Queda largo. Bueno, vamos a ver cómo lo que quiero transmitir es, bueno, la otra cuestión es interesante esto para pensar metáfora. ¿Sí? Intersección puede pensarse como metáfora, ¿sí? Donde dos elementos se intersectan en conjunto, ¿sí? Y la otra es la unión, que esto podría ser metonimia. ¿Sí? Digo, ¿cómo Lacan piensa? ¿Por qué piensa Lacan? Porque tú sí piensas el término de topología. El efecto de la unión dice que si vos tomás dos partes del conjunto que hace la topología y eso te cae dentro de la topología, eso te cae dentro del conjunto, entonces es una topología. Cumpliendo estos tres axiomas, tenemos una topología. La topología se puede pensar en distintos ámbitos, teoría de modelos, en geometría,
la topología de la banda de Moebius cumple los puntos que constituyen la banda de Moebius cumplen estos axiomas, ¿sí? Pero ahí se piensa en geometría, ¿sí? Los números naturales, por ejemplo, son una topología, ¿sí? Se usa para la teoría de los números, nada que ver, son modelos que tienen una aplicación enorme para entes de muy distinta estofa, un ente geométrico, un ente lógico, un ente aritmético, ¿sí? Bueno. Para una topología, la Camba trabaja en el seminario otra vez la topología de la recta real. Y va a decir que un segmento de la recta real es compacto, ¿sí? Si cumple o no determinadas propiedades. Recién definimos las propiedades de la topología. Ahora tendremos que definir cuáles son las propiedades del compacto. O sea, cuáles son las propiedades que definen que la topología sea o no compacta. O sea, esto quiere decir una topología puede ser o no ser compacta, ¿sí? Y él va a tomar, hay dos tipos de conjuntos, ¿sí? Que se pueden pensar en la recta real. Los conjuntos cerrados, los subconjuntos cerrados, que son aquellos que incluyen el límite, ¿sí? Aquellos que incluyen el punto límite, en general se pone con corchete, o sea, el segmento este que está acá incluye este punto límite, o tenemos también la posibilidad de conjuntos abiertos, que son los dos posibles, los dos tipos de conjuntos abiertos que no incluyen el punto límite. O sea que, de alguna manera, tienden a llegar hasta acá, pero infinitamente no llegan, ¿sí? Por eso se usa, en general, el paréntesis, y en este se usa el corchete, ¿sí? Lo que va a definir, lo que va a tomar Lacan, justamente para pensar la topología del gozo sexual como un compacto, es dos tipos de propiedades que hay en relación a los cerrados, ¿sí? Y a los abiertos de una topología. ¿Qué quiere decir esto? A las propiedades que tienen los subconjuntos, ya sean cerrados o abiertos, dentro de una topología, y si se cumplen estas dos propiedades, al menos, podemos verificar que se trata de una topología compacta, de un compacto, ¿sí? Estas propiedades, lo digo así, créanme, exactamente, es que si hay una intersección, ¿sí? Si hay una recta, acá tenemos este sería como un cerrado, el azul, y el rojo sería otro cerrado, ¿sí? Si la topología es compacta, la topología me estoy refiriendo a la topología, estoy hablando de la topología de esta recta, o sea, esto sería la topología y este sería el procedimiento para dar cuenta si se trata de una topología compacta o no. Entonces, ¿qué propiedad tiene, ¿sí? Una topología, si es compacta, cuando yo pongo en intersección dos conjuntos cerrados, donde hay una parte que es esta, que es la intersección, ¿sí? La propiedad que hace una topología es que de cualquier conjunto finito, o sea, contable, numerable, de cerrados, en este caso la mínima 2, al menos 2 cerrados, en el medio, en la intersección, mejor dicho, de esos dos conjuntos, yo, si es una topología compacta, acá adentro puedo extraer infinitos conjuntos cerrados. O sea, porque se trata, ¿sí?, de una topología compacta, yo sé que acá adentro puedo encontrar infinitos conjuntos cerrados. Si no puedo encontrar infinitos conjuntos cerrados, no es una topología compacta, ¿sí? Esa es una propiedad. La otra propiedad es, pensemos en términos de abiertos. Si yo tengo una topología que recubro de infinitos conjuntos abiertos, ¿sí? En este caso puse al menos 2, pero podría ser infinitos conjuntos abiertos que la recubren, como si fueran tolditos que voy abriendo, que voy poniendo arriba, ¿sí? Y cada uno un subconjunto, ¿sí? La propiedad es que si hay infinitos abiertos que recubren la topología, si la topología es compacta, yo sé que puedo extraer de esos infinitos al menos un número finito que sé que me la recubre completamente. O sea, de infinitos, en este caso es de finitos cerrados, ¿sí? Me encuentro con que hay una propiedad de la topología del compacto donde de finitos, cuando digo finitos es contables, no infinitos, ¿no? Digo finitos de una cantidad X, ¿sí? De conjuntos cerrados que hacen intersección, puedo extraer de la intersección infinitos cerrados. Y en este caso de una manera inversa, porque digo, de un recubrimiento de infinitos abiertos, si se trata de una topología compacta, yo sé que puedo extraer un número finito, ¿sí?, de abiertos que me la recubran completamente.
¿Sí? Bueno, mánquense el bodoque, porque esto requiere más tiempo, pero al menos si se interesan. Entonces, las dos citas de Lacan respecto de esto, entiendo que esta es del lado hombre, eso es lo que está pensando, ¿sí? Es cómo se cuenta, de alguna manera, el no relación sexual del lado hombre, del lado, digamos, mujer, o del lado no todo. Del lado hombre dice, la intersección de todo lo que allí se cierra, ¿sí? Estando admitido, es lo que acabo de decir, estando admitido como existente en un número de interconjuntos, la intersección existe en un número infinito. ¿Sí? Lo que cubre, ¿sí? Lo que produce el obstáculo a la relación sexual supuesta. Entonces, que la metáfora que está usando de Lacan, ¿sí? Es que efectivamente de algo que puede ser contable, como el encuentro de intersección de dos finitos, ¿sí? Y sobre todo uso del término contable, puede aparecer en el medio, en la intersección, aparece necesariamente ese compacto algo en algún sentido incontable. Ahí donde cuento una intersección entre n finito, x finito, me aparece necesariamente el infinito como algo así como una posibilidad de contar ahí adentro infinitas cosas. ¿Sí? El lado inverso, el otro lado, o sea, fíjense cómo del lado de lo finito nos aparece, cuando abordamos esto del lado de lo finito, cuando digo finito, digo contable, digo que se puede 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Me aparece el infinito. Y del otro lado es, del lado infinito, ¿sí? Infinitos abiertos que recubren el espacio, puede o no, dice así, este mismo espacio, limitado, cerrado, recubierto por conjuntos abiertos, el conjunto de esos espacios abiertos se ofrece siempre el subrecubrimiento de espacios abiertos, todos ellos constituyendo una finitud. Ahí ni más ni menos lo que quiere decir esto es que yo puedo, de infinitos abiertos que me recubren esa topología, extraer un número finito de abiertos que me la recubran completamente. ¿Sí? Acá me salió. Bueno, sí. Sí, ya, termino. Me parece que hay dos lados. Me parece que acá está pensando el gozo sexual, ¿sí? El gozo sexual como, en algún sentido, la serie, ¿sí? La serie, ¿sí? Infinita de sensaciones que producen gozo del cuerpo, ¿sí? En relación a algo que necesariamente tendrá que presenta y postula como cierto límite, de ahí la referencia a la cita del super-yo, que es el gozo del otro, ¿sí? Y del lado de la cuenca, por ejemplo, lo pongo entre paréntesis, aparece el operador falo, ¿sí? Y aparece en estas citas como de lo infinito, siempre tiene un agujero, de alguna manera, no de lo finito contable de cerrado, pero es un agujero, ¿sí? Que de alguna manera apunta al infinito, ¿sí? Que está de este lado, y del lado, no todo, del lado de mujer, del lado, digamos, de los abiertos, necesariamente, digamos, en ese recubrimiento puedo tener algo así como cierta cifra, ¿sí? Que me queda al lado de lo contable. Entiendo que esta cuestión me quedé corto con el tiempo, todo porque acá seguramente hicieron cosas para que yo me demore, ya me puse mal, pero bueno, básicamente yo creo que esta cuestión no se puede pensar sin estas referencias. Básicamente esa es la intención de mi presentación hoy. Hay que estudiar matemáticas. Sabemos que en Bayrós todo ello está recortado, todas las partes donde la Lacan dijo que la matemática no están o están, digamos, directamente canceladas, pero me parece que para poder entender el tipo de orden, no sé cómo llamarlo, ontológico, en el cual Lacan está proponiendo la teoría del psicoanálisis, no se puede no dejar de pasar por esta manera que tienen las matemáticas de pensar los entes. Listo, nada más. Bueno, pasamos al trabajo de Bruno Bonolis. ¿Qué nos enseña la mística cristiana sobre el concepto de goce? Hola, ¿qué tal? Antes de comenzar el trabajo, quiero hacer dos breves aclaraciones. La primera es que este trabajo es una continuación de un trabajo que presenté en las jornadas el año pasado. El año pasado mi objetivo era tratar de argumentar la hipótesis de que los dos lados de la fórmula de acentuación responden a dos modos de hablar, y este año lo que quiero presentarles es justamente esto, ¿no? ¿Por qué Lacan utiliza la referencia a la mística cristiana cuando se refiere al goce femenino? Y si esto tiene algo que ver justamente con lo que yo había tenido el año pasado con respecto a los dos lados de la fórmula de acentuación como modo de hablar. Voy a comenzar con esta
extensa, la pueden seguir ahí en la pantalla. Es una cita de la clase del 20 de febrero de 1973, del seminario 20, donde Lacan dice sobre el goce femenino. Hay un goce de ella, de esa ella que no existe. Sí, dale ahí está. Hay un goce de esa ella que no existe y nada significa. Hay un goce suyo del cual quizá nada sabe ella misma, a no ser que lo siente. Eso sí lo sabe. Lo sabe desde luego cuando ocurre, no les ocurre a todas. Y luego agrega, la mística es una cosa seria, y sabemos de ella por ciertas personas, mujeres en su mayoría, o gente capaz como San Juan de la Cruz, pues ser macho no obliga a colocarse del lado de tois fidelis, es decir, del lado hombre. Uno puede colocarse también del lado del no tomo. Hay allí hombres que están tan bien como las mujeres. Son cosas que pasan, y no por ello deja de ir bien. A pesar, no diré de su falo, sino de lo que avisa del falo les estorba. Sienten, vislumbran la idea de que debe haber un goce que esté más allá, eso se llama un místico. Es importante acá la idea que dice, no a pesar del falo, sino de lo que avisa del falo, ¿no? Es el título del falo, detrás del falo. Estas calculaciones místicas no son ni para la día ni para la verdad. Son, a fin de cuentas, lo mejor que hay para ver. Nota de página dice añadir los escritos de Jacques Lacan, porque son del mismo registro. Con lo cual, naturalmente, quedarán todos convencidos de que creo en Dios. Esta es la cita. Es muy interesante porque, por fuera de todas las formulaciones matemáticas que Lacan realiza sobre el lado mujer, es la única referencia que podríamos llamar histórica. Por eso me parece interesante. Ahora a ver por qué. Bien, ¿en dónde reside la importancia de esta cita? Básicamente, es una de las pocas menciones que Lacan hace sobre el goce femenino, ¿sí? Exceptuando las formulaciones matemáticas a partir de las cuales construye este concepto. Por lo tanto, se presenta como una de las partes de las escasas vías de acceso a una noción que parece estar revestida por una opacidad difícil de robar. En el ámbito del psicoanálisis lacaniano, las referencias a la mística y al goce femenino gravitaron muchas veces en torno a la inefabilidad de ambas experiencias. De este modo se concluyó, con cierta coherencia por supuesto, pero precipitadamente, que sobre el goce femenino poco y nada había para decir. A su vez se estableció una conexión intrínseca entre este y el cuerpo femenino. Desde esta perspectiva se produjo un deslizamiento que tomó al cuerpo como un dato primario y al goce femenino como esencial a este. Para decirlo en otros términos, se entendió la fórmula de la sexuación como un artificio matemático que categoriza la posición sexual de los individuos. Por un lado están los hombres, que pueden ubicarse de uno u otro lado, pero que se colocan mayoritariamente del lado hombre, ¿no? Aquí la excepción serían los místicos, como San Juan de la Cruz o los escritos de Lacan. Y por otro lado las mujeres, que por su condición misma de mujeres no pueden ubicarse del todo en el lado hombre, es decir, son no todas. De este modo, las mujeres estarían naturalmente inclinadas a alcanzar el goce femenino si es que su neurosis no se los impide, mientras que los hombres deberían, para obtenerlo, realizar un rodeo mayor debido justamente al estorbo fálico. Bien, entonces nuestra hipótesis es que se asociaron los goces a sus respectivos cuerpos en su perspectiva anatómica y se dejaron de lado otras nociones fundamentales que podrían ampliar el alcance de las hipótesis de Lacan. Por ejemplo, esta es una cita que se traje en una presentación de apertura, pero me gustaría que todos la conozcan. Marcelo Barros plantea, ¿no?, sobre este tema. Él dice, en un texto que se llama Adverso Sinistre, dice: persiste la espinosa cuestión de por qué, por lo general, las mujeres se obstinan en inscribirse del lado femenino, y lo seguimos llamando así, mientras que los hombres tercamente optan por el masculino. No pueden darse las consecuencias lógicas de la diferencia sexual anatómica. Acá, ¿no?, la lógica es clara. Primero está la diferencia sexual anatómica y esto tiene consecuencias a nivel lógico. La diferencia entre un órgano genital cerrado y un órgano genital abierto plantea diferentes experiencias de la realidad y sobre todo de la realidad del lenguaje. En todo caso, tal diferencia no es indiferente cuando postulamos lógicas de conjuntos cerrados y abiertos, como en el caso de la lógica de la sensación. Bien, esto es un poco cómo se plantea en el psicoanálisis lacaniano el tema del cuerpo, el goce y la fórmula de la sensación.
De lo dicho de Marcelo Navarro se desprende entonces que la diferencia lógica entre los sexos tiene su fundamento en la definición anatómica. Según entendemos, esta idea nos conduciría a postular un real corporal anatómico irreductible a cualquier aspecto del lenguaje, cuando para Lacan la diferencia sexual, quizás lo dijeron 1000 veces en estas jornadas, es estrictamente significante. Y pasa engañosamente a lo real, esta es una cita, a través del órgano. Acá quiero hacer un paréntesis que me parece importante. Con respecto a lo que las dos grandes perspectivas con respecto a la sexualidad, ¿no? Por un lado, las teorías construccionistas, los estudios queer, la teoría de género, que plantean que el sexo, el género, podríamos decir, es una construcción discursiva. Y por otro lado, lo que critican los psicoanalistas lacanianos, en tanto esencialistas, porque plantean un real del sexo referido a la anatomía. Lo que nosotros planteamos es un punto común, digo, de apertura, me parece, ¿no? Un punto común con las teorías queer, que es cuál, que no hay realidad sexual prediscursiva. Hasta aquí estamos de acuerdo. Pero sí planteamos un real sexual. Lo que pasa es que ese real sexual no es anatómico. Acá viene la diferencia, no es un real lógico. Y este creo que es nuestro real. Entonces, aquí la referencia de los místicos puede ayudarnos a esbozar una idea distinta sobre el cuerpo femenino y su goce correspondiente. Bien. Pero bueno, antes de meterme en la comentario mística, quiero hacer algunas referencias al goce, específicamente, y a la relación entre el goce, el saber y la verdad. Bien, con respecto al goce, no es extraño escuchar que el goce es un fenómeno propio del cuerpo real, ¿no? O lo real del cuerpo. Curiosamente, ambos sintagmas, lo real del cuerpo y el cuerpo real, aparecen 2 veces en la obra de Lacan, 2 veces cada uno, y nunca en relación al goce. Por el contrario, Lacan insistió en que la causa material, también una cita que apareció muchas veces en las jornadas, la causa material del goce es el significante. En otras palabras, el goce es no solo hecho, sino efecto de discurso. Desde una perspectiva clínica, podríamos afirmar que el goce no es un fenómeno observable, sino es algo que solo puede deducirse de los dichos de un analizante, es decir, es algo que podríamos decir, exagerando un poco la propuesta, que es algo que no existe por fuera de un análisis. Y por otro lado, además, son los analizantes quienes atribuyen justamente un placer paradójico que se encontraría oculto en lo más íntimo de su ser, donde conocen su origen y sus razones. Y de hecho, lo más habitual es que los analizantes digan que justamente ellos gozan con sus síntomas, gozan en el sentido de que algo en el cuerpo se los pide. El goce entonces se enlaza con el saber para Lacan, entendiendo al saber justamente como la articulación significante. Y aquí una cita de Lacan. El saber es el goce del otro, el saber es el goce del otro, y de lo que se trata es de una articulación lógica. Entonces, ¿cómo entender esta fórmula? En primer lugar, debemos advertir que el saber es cosa dicha, habla solo, y esto es el inconsciente. Esto quiere decir que no es el analizante quien goza, esto es importantísimo, de hecho no puede aplicarse el goce a ningún individuo, sino que el lenguaje no se emplea y por este motivo eso goza. En segundo lugar, el saber está determinado por una lógica, es decir, por necesidades formales de escritura. Desde el seminario 18, Lacan, hasta el seminario 20, seguro y en adelante, manifestó su aspiración de acceder al campo de la escritura, es decir, de la operación con letras y gráficos combinados que se fabrican a partir del lenguaje, que consisten en la fuerza de modificación de lo real en el análisis y fuera de él. Y acá otra cosa importantísima: lo real, a pesar de ser real, es un real histórico. Esto me parece también un punto como donde nos cuesta un poco avanzar, porque nos quedamos con la idea de lo real es algo que es idéntico a sí mismo y es algo que nunca se modifica. Me parece que lo que voy a tratar de plantear hoy es que puede pensarse lo real desde una perspectiva histórica, es un real que cambie, ¿no? Esto es lo que plantea la ciencia, al menos. Bien, por esta vía, si algo puede decirse del sexo, pues no hay más hecho que el dicho, es a través de la combinatoria calculada de letras que se deducen del lenguaje y que introducen un imposible ilógico. Esta es la razón por la cual lo real del sexo se articula en fórmulas. Vale aclarar lo siguiente: que lo escrito determina el saber no significa que lo anteceda. Esto también me parece importante. Lo escrito no anteceda el saber. Entonces, a partir del goce del lenguaje puede deducirse una articulación lógica o una escritura. La escritura tendrá hueso a todos los goces, o de un modo más simple, lo escrito es el goce. Bien, dicho todo esto, ¿cuál es el lugar del cuerpo?
Bueno, esto es para pensarlo bien, pero podemos entender al cuerpo como el soporte del discurso, esto es una cita de Lacan, y del goce. Un cuerpo en donde sustancia gozante es algo de lo que se goza, cuerpo de desarrollo de manera significante, lo cual implica justamente algo distinto a partes extrapartes, es decir, nada que ver con el cuerpo imaginario o cuerpo en tres dimensiones. Por lo tanto, el cuerpo como sustancia gozante es efecto de un modo de decir. En definitiva, podemos definir parcialmente o provisionalmente el goce como el ejercicio encarnado del saber inconsciente. Esto es argumentándolo. Bien, y por último, antes de pasar a la parte que me resulta más interesante, con respecto a la relación saber y verdad, dice Lacan, con el saber, en tanto medio de goce, se produce el trabajo que tiene un sentido oscuro. Este sentido oscuro es el de la verdad. Bien, y ahora yendo a la parte de misticismo. Ya dijimos entonces que la idea de Lacan es desprenderse de la idea de hombre o mujeres como esencias, de seres individuales con determinados atributos sexuales, a partir de los cuales podría establecerse una diferencia. Para Lacan, hombre, mujer, niño no son más que significantes y en consecuencia entran en el registro del existir y no del ser. Solo se existe como significante. Cualquier modo de esencialismo que sostenga frases del tipo los hombres son más propensos a escribirse cada hombre, por ejemplo, o las mujeres tienen más acceso a, forman parte del arte del ser y por lo tanto son más adecuados para la psicología que para el psicoanálisis. Más aún, podríamos afirmar que este tipo de enunciados se inscriben en el lado hombre. De esta perspectiva, las fórmulas de sexuación que Lacan termina por elaborar en el seminario 20 son bien necesarias para ver la relación entre el hombre y la mujer entendido como existencias significantes. No sirven para comprender ninguna realidad. No refieren a ninguna existencia concreta. No se relacionan ni con la biología ni con la anatomía, ni del cuerpo masculino ni del cuerpo femenino. Para Lacan, la relación entre el lenguaje y goce está destinada a cambiar el aura que puede conservar. Es una cita. El aura que puede conservar. Para ustedes, la idea de que el discurso se centra en los datos biológicos de la sexualidad. Nuestra hipótesis, entonces, es que las formas de la sexuación son modos de analizar y categorizar dichos. Hay dichos hombre y dichos mujer. Y aquí viene la parte finalmente la anunciada. Bien, en este contexto se comprende entonces la referencia a la carga mística cristiana. Siguiendo la hipótesis de Michel de Certeau, que tiene un libro llamado La fábula mística, muy interesante, digamos que la mística es un modus loquendi. Esto es muy interesante, porque a menudo cuando se habla de la mística, a veces no se hace referencia al éxtasis, ¿no? A esa sensación particular del místico. Sin embargo, lo primero que plantea Michel de Certeau, un estudioso, digamos, de teología, especialmente de mística, dice: el ser de la mística es un modo loquendi, es decir, un modo de hablar. Una práctica discursiva relacionada, y esto es importantísimo, a un periodo histórico preciso, el momento en que Dios se retira. En efecto, la experiencia mística ha estado en primer plano en los siglos XVI y XVII, en donde se produce la cumbre y el declive de lo que se ha llamado mística subjetiva. Esta es una cita de un teólogo español, se llama González de Carona. En un sentido preciso, recién se comenzó a hablar de los místicos en el siglo XVII, y luego se aplicó justamente ese sustantivo a otras experiencias que se consideraban análogas previas, ¿no? La mística, entonces, y esto es importantísimo, es una forma de relacionarse con Dios propiamente moderna. Por lo tanto, la primera línea de investigación reside en la coincidencia del surgimiento del discurso místico y lo que Lacan llamó el sujeto de la ciencia. En este sentido, el momento histórico que abrió las condiciones de posibilidad del surgimiento del discurso como el analítico es el mismo en el que nace el discurso místico. ¿Qué podemos decir entonces de este periodo con respecto a lo que nos importa? Bien, en pocas palabras, podríamos afirmar que previo al surgimiento de la episteme moderna, en términos Foucaultianos, la realidad, el mundo capaz de ser conocido, se componía de una serie de elementos asignados por Dios. No se trataba únicamente de que el mundo estuviera cargado de significados, sino que esos significados estaban encarnados en las cosas mismas por la gracia divina. A partir de la humanidad, por el surgimiento del código lacaniano y la ciencia moderna, en términos lacanianos, el mundo dejará de estar ocupado por signaturas, las cosas dejarán de funcionar como referentes y la verdad habitará de ahora en adelante en la asíntota infinita del método.
En otras palabras, Dios enmudecerá para dejar lugar a un inconsciente balbuciente. Por lo tanto, el inconsciente, por supuesto, también podemos pensarlo como algo estrictamente moderno. En términos específicamente lacanianos, podríamos decir que la mística surge en el momento en que se concluye la verdad, cuando el saber y la verdad se disocian. De este modo, la pregunta de los místicos, aquella que requiere un nuevo modo de relacionarse con el lenguaje, que requiere un nuevo modo de hablar, reside en cómo lograr un saber sobre la verdad una vez que Dios ha callado. Esta es la pregunta de los místicos. ¿Cómo lograr un saber sobre la verdad una vez que Dios calla? Los místicos, al igual que los psicoanalistas, intentarán restituir la verdad formulada en el campo del saber a partir de un modo distinto de hablar. De Certeau sostiene que el discurso místico adquiere un carácter paradójico en la medida en que por un lado sostiene que Dios es inconocible debido a su mutismo, pero por otro lado muestra una obstinación inquebrantable en la búsqueda de su palabra. No se trata de un discurso mesiánico en el sentido de Dios no está pero ya vendrá, sino más bien de un Dios debe estar aquí y tiene que haber una manera de encontrarlo, que es un fanatismo por la verdad, digamos. Por ejemplo, San Juan de la Cruz dice en el Cántico Espiritual, esta es una cita muy famosa: ¿a dónde te escondiste, amado, y me has dejado con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras de ti clamando y eras hino. De este modo afirma la futilidad del conocimiento humano en la búsqueda de la verdad. Entonces, lo que testifican los místicos es que respecto a ese lugar de la verdad que es Dios, cuanto el hombre pueda saber o decir, no alcanza para saberlo todo. La mística, entonces, dará cuenta de la experiencia sobre la inaccesibilidad a la verdad toda. Otro hecho sumamente importante para comprender la relación entre el misticismo y el goce femenino es que la verdad que se había perdido podrá ser alcanzada, al menos parcialmente, a través del cuerpo. De hecho, este es el factor al que se dio más importancia en el psicoanálisis, a los fenómenos de éxtasis. El arrobamiento místico, por fuera de los extraños fenómenos corporales de que daban cuenta los involucrados, se trataba por sobre todas las cosas de un encuentro con la verdad, a partir de una nueva forma de saber dada por Dios que se soportaba en el cuerpo. El cuerpo místico entonces ya no será la Eucaristía, no en la iglesia, sino un cuerpo gozante en el que se despliega el saber de Dios revelando su verdad. Los místicos inventan un cuerpo diferente, inventan un cuerpo en el que se escribe la verdad. En palabras de Certeau, mientras que la Eucaristía hacía del cuerpo una efectuación de la palabra, el cuerpo místico deja de ser transparente al sentido, se pacifica, se convierte en la escena muda de un no sé qué. En comparación entonces con el carácter dogmático de parte de la Iglesia Católica que aseguraba la relación de la verdad a partir de las Escrituras, la mística cristiana considera que es Dios quien se apodera del hombre. Según el teólogo español González de Cardenal, el místico es pura receptividad, es quien responde a un llamado y se deja llevar por él. En este sentido, no puede considerarse la experiencia mística de la dupla tradicional actividad-pasividad, sino que deberíamos hablar de una pasividad activa, si se quiere. Y además insistimos sobre este punto que requiere la presencia del cuerpo. Es una verdad que se escribe no toda en el cuerpo. A diferencia de cualquier tipo de ascetismo espiritual que rechaza el cuerpo como obstáculo para llegar a Dios, en la mística cristiana, este es el soporte para la revelación de la verdad. Por último, el acceso a la verdad requiere un borramiento del yo, de un vaciamiento del sujeto, entendido el sujeto en tanto yo, ¿no?, que le permita oír y recibir la verdad. Implica un salirse de sí mismo para ser el otro. En resumen, la experiencia mística es sobre todo la experiencia de la alteridad ontológica. Y aquí una cita del Cardenal. La mística no es un complemento, esta cita es fundamental, la mística no es un complemento de la metafísica occidental, sino un desafío a su comprensión del absoluto y del ser. Esto me llama la atención porque lo decía un teólogo, que nada tenía que ver con el psicoanálisis lacaniano, ¿no? González de Cardenal, no, un cardenal español que vino a las conferencias de Calauca. Entonces, ya estoy terminando. Finalmente, lo que quisiera dejar de hacer una mención sobre las maneras de expresión o los giros del lenguaje de los místicos, porque además el sistema de hablar implicaba determinados tipos de giros lingüísticos. Estos se caracterizaban por subrayar la condición que tiene cada palabra de no poder decir lo que se pretende.
Lo que debe ser dicho, por lo tanto, solo puede realizarse desgarrando a la palabra. A través del uso del lenguaje vulgar, esto es porque los místicos se oponían al uso del latín, que era el lenguaje científico, los místicos intentaban darle a las palabras un significado que fuese distinto a esa palabra designada originalmente. De este modo creaban un surco entre significado y significado que permitiese la aparición de un nuevo sentido. La antífrasis, la paradoja, el oxímoron eran de uso frecuente para exponer aquello que ellos decían que no podían decir directamente, ¿no? Dicho todo esto, es evidente que el acento puesto en la inefabilidad de la experiencia mística debe ponerse en cuestión. De hecho, la mística es por sobre todas las cosas un modo de escribir, un modo de decir cosas, no un modo de no decirlas. Bien, entonces para terminar, quisiera dejar planteada una serie de hipótesis con respecto a la relación entre mística cristiana y goce femenino. Si entendemos a lo largo de las fórmulas de sexuación como diversos modos de hablar, podríamos afirmar que los dichos hombres son aquellos que se inscriben en la lógica del todo fundada en la acepción. Es decir, dichos que sostienen la universalidad al uno de la totalidad, al uno unificante, el uno que daría cuenta del todo. Este modo de hablar responde a lo que podríamos llamar, le voy a decir un modo así brutal, la historia de la metafísica occidental, que no es otra cosa que un modo particular de relacionarse con la verdad y con el saber. En el caso de que los argumentos tengan esta matriz lógica, las relaciones posibles, que son las que aparecen abajo de la fórmula de situación, son la del sujeto con el objeto A, con el fantasma, con el objeto A, es decir, la fórmula del fantasma, o con el falo, o el segundo, que encarna el falo. Es decir, que los dichos hombres son aquellos que otorgan consistencia al ser. Para decirlo de otro modo, aquellos que respondan a la pregunta por el deseo del otro antes de que la pregunta se realice, sea por la del fantasma o del segundo. Estos son, podemos decir, los modos neuróticos. Por otro lado, los dichos mujer, a partir de la lógica del no todo, habilitarán la relación con el significante de la falta del otro, como una faz del otro que los encamina justamente hacia la existencia, es decir, hacia la falta del ser, o ser de la significancia. Y aquí también, entre paréntesis, Mauro decía en su presentación que no le gustaba mucho la dicotomía ser-no ser, digamos. Yo creo que la dicotomía ser-no ser es una dicotomía que se escribe del lado hombre. De hecho, del lado mujer podemos estrictamente faltan ser. Y acá comprendo que lo de Lacan, estrictamente, puedo entender que Lacan no es una ontología, ni una ontología negativa. Es decir, es una vergonzología, no sé, una ontología de la vergüenza. No es una ontología, parece un término. Entonces, como lenguaje místico, los dichos mujer abren la pregunta sobre el modo en que el saber inscrito en el cuerpo puede dar cuenta de una verdad no toda, una verdad que se medio dice. Y esto es únicamente posible a partir de la modernidad, es decir, a partir de que Dios muere, ¿no? Entre los nichianos. El goce femenino es entonces la revelación de la falta del ser y la factura a otro goce que el gobernado por el fantasma. Quedan entonces las siguientes preguntas. ¿El lado mujer se habilita entonces con la aparición del discurso científico? ¿Puede existir en el mundo occidental una relación con la verdad basada en su completud antes de la modernidad? ¿No es el lado mujer de las fórmulas la propuesta de Lacan para pensar una modalidad inédita de relacionarse con la verdad, aquella justamente que plantea para el psicoanálisis? En definitiva, ¿no se dirige el psicoanálisis hacia otro modo de hablar, hacia un decir femenino? Bueno, gracias. Escuchamos el último trabajo de Ricardo Carnicú, del placer como energía en Aristóteles al placer como principio en Freud. Bueno, yo voy en principio a contar el goce. Les voy a hablar del placer. Porque yo creo que el goce ya hoy hablamos bastante. Les voy a leer lo que escribí. Bueno, sabemos que en el seminario 7, donde aparecen la mayoría de los comentarios a la ética aristotélica, a la nicomaquea, ¿no? En esa ética, Aristóteles intenta hacer la esencia del placer y discute con Platón, con su maestro, que trató el tema en el filego, ¿no? El diálogo llamado filego, que trata del placer. En el contexto de ese seminario, Lacan nos recuerda que nuestra praxis, dice así, nuestra praxis no es más que un preludio a una acción moral.
por la que desembocamos en lo real, pues introducimos algo nuevo en lo real. Y señala que el Volkswagen, Joris Verden, es el imperativo original del psicoanálisis, en tanto verdadera experiencia moral. Por otra parte pregunta, ¿qué significa nuestra ausencia en el terreno de una ciencia de las virtudes? Quiere decir, tal como se constituyó la ética de los antiguos, ¿no? Y agrega, aunque abramos vías y caminos, y allí esperamos que lleguen a florecer lo que se llama virtud. Recordemos a propósito que para Aristóteles la virtud constituía cierta excelencia que mediaba entre la razón y el deseo, una búsqueda del mejor medio para lograr un fin. Lacan enfatiza por el contrario que la ética del psicoanálisis nada quiere saber del buen o del mal hábito, que caracteriza las éticas clásicas que preparaban para el dominio, en tanto en la ética era una ciencia que integraba la paideia, ¿no? la educación de los amos, esto es de los aristoides, de los mejores, de los aristócratas, ¿no? Los aristoides. Ahora bien, Lacan postula que si queremos delimitar la originalidad de la posición freudiana, es indispensable destacar un cambio de actitud en la cuestión moral, ya que pasamos de las reglas para una vida virtuosa a concebir el placer como insatisfecho y el bien como imposible. Dice Lacan que ya Aristóteles le preocupaba el problema del placer por la función que ocupa en la economía mental. Esto es para la identificación de la felicidad con el placer. Durante el seminario 7 dice, en común con todas las éticas se desprenderá de la aristotélica la tendencia a referirse a cierto orden, ¿no? El ortos logos, ¿no? Un orden recto que se presenta como ciencia, como episteme de lo que debe hacerse, como orden no cuestionado que define la norma de cierto carácter o etos, ya que el hábito constituye etos. Continúa Lacan. Para Aristóteles el problema está delimitado por las condiciones de cierto ideal humano en el amo antiguo y por aquel defecto de intemperancia en lo concerniente a la virtud esencial, esto es, a la frónesis, ¿no? A la prudencia, a la temperancia, que es la impronta del amo, en tanto se domina a sí mismo y así puede gobernar a los otros. Pues, vimos como hace un rato, que la consumación de la virtud se realiza justamente en el ámbito público, ¿no? En eso concuerda con Hegel y de algún modo se diferencia de Kant, ¿no? donde la virtud es algo individual, personal, ¿no? Bueno, por último recordemos que el sumo bien sigue para Aristóteles en la teoría, ¿no? En la contemplación de la teoría como contemplación de las ideas. Ese es el placer máximo, puesto que la inteligencia dice no necesita el deseo para gozar, ¿no? No tiene ninguna impureza, ¿no? Es acto puro. Bueno, vamos a ver el modo en que el filósofo aborda la cuestión del placer y de la felicidad, que es una cuestión que tuvo el piloto a toda la antigüedad. Lacan dice en el seminario 7, en la clase del 25 de noviembre, algo que me parece central, y sobre esto voy a abundar, ¿no? Dice, el placer en Aristóteles es una actividad que es comparada con la flor que se desprende de la actividad de la juventud. De algún modo es su irradiación. Para colmo, es también el signo de la plenitud de una acción, en el sentido propio de energía, término en el que se articula la verdadera praxis, como entrañando en ella su propio fin. Para aclarar esta cuestión que plantea acá, esto es qué significa que el acto entraña en sí mismo su propio fin, nos será imprescindible desarrollar brevemente la capital distinción entre energía como acto y quiesis como movimiento. Aristóteles en la ética dice que las actividades que nos restituyen a nuestra disposición natural nada tienen que ver con procesos o movimientos. Los placeres que emanan de nuestra disposición y naturaleza son el ejercicio de una actividad. Y agrega, la parte sana ejerce la actividad que le es propia. Y como en cualquier ocasión activa, el placer se hace presente. Así, la salud es el placer en acto, el placer de la actividad que nos restituye la disposición natural, ¿no? La bonomía.
Pero hay que subrayar que para Aristóteles el dolor o el deseo no son inherentes a este acto restituyente, al acto placentero, sino que el placer se vincula exclusivamente con la energía, ¿no? con la actividad o con la actualidad, podemos pensarlo, ¿no? La actualidad como la actualidad del acto, ¿no? El placer de la contemplación teórica es sin dolor ni deseo, ¿no? Está en su naturaleza ser acto puro. Pero al mismo tiempo, esta energía, esta actividad, este placer, es fin, ¿no? Es telos, fin en sí mismo. Por consiguiente, no le conviene, dice, ninguna determinación aplicable al movimiento. Pues el placer no deviene, el placer no decambia, no cambia. El placer es o no es, no hay ningún movimiento en él. Con lo que se quiere decir que el placer no pertenece al ámbito de lo físico, de la física, ni de los cuerpos, sino que es metafísica, ¿no? Es más allá de la física, de lo físico. Es decir, que pertenece al ámbito de lo inteligible para Aristóteles. Cito nuevamente a Lacan del siglo XX. Dice, a propósito del placer, lo que parece más seguro a Aristóteles, para referirse al gozo, ni más ni menos, él piensa sin ninguna duda que ahí hay algo que no puede más que distinguirse de la necesidad. El filósofo afirma que por su esencia, ¿no? Me refiero a Aristóteles, el placer no es algo primariamente humano, animal o material, sino que el hombre participa, ¿no? de su naturaleza divina. Lo mismo que la teoría, que es el bien aristotélico, es puro goce, ¿no? De lo contrario no sería perfecto este bien, ¿no? Pues lo divino justamente es el logos, el discurso. En la metafísica define la energía y el acto de esta manera, como la existencia plena de la cosa. Uno distingue entre movimiento, kinesis y actividad energética, señalando que ninguna de las acciones que tienen un término constituye un fin. Porque un término supone un comienzo, esto es un movimiento, pero no una finalidad. Y la finalidad es lo único que realiza algo, es la actividad del fin como causa. Doy un ejemplo, para que se entienda esto mismo. El fin del movimiento de adelgazar, por ejemplo, es un ejemplo que trae Aristóteles, es la flacura. Pero mientras se adelgaza, las partes del cuerpo están en movimiento, todavía no realizan el fin en razón del cual el movimiento tiene lugar. Por lo tanto, no hay acción, no hay acto propiamente dicho, ya que solo está el proceso al que es inherente la realización del fin. El fin no se realiza nunca, en tanto puede seguir adelgazando, ¿no? Seguir moviéndose. Lacan trae a colación el siglo VII algunos ejemplos sobre la naturaleza de la energía tomada de la ética, Nicómaco. Y dice así: si Aristóteles viene a manifestar en alguna parte lo que es propio del placer, eso no podría ser más que lo que él llama, que no se puede traducir en francés, más que como una actividad, lo que él llama energía. Y dado el caso, todavía no hay en eso sino algo escogido que puede promover esta función de esclarecer lo que es el orden del placer. Cosa muy extraña. Los ejemplos que da de eso, y seguramente no sin coherencia, son el ver. Es ahí que para él reside el placer supremo. Hablamos antes de la contemplación, ¿no? Esta visión de las ideas. Y al mismo tiempo, aquel que distingue, sigue Lacan, y al mismo tiempo, cosas muy extrañas. Los ejemplos que da de eso, y seguramente las incoherencias, son el ver. Es ahí que para él reside el placer supremo. Y al mismo tiempo, aquel que distingue del nivel donde él situaba la génesis, la generación de algo, que rechaza del corazón el centro del puro placer, ya que ninguna pena tiene necesidad de preceder al hecho de que veamos, para que ver sea un placer. Hay algo enigmático en esto. Entonces, los ejemplos que cita acá significan que el hecho de que alguien vea implica necesariamente que ha visto. Así como el que piensa, por esto mismo, ha pensado. O el que vive bien, ha vivido bien. Y el que es feliz, ha sido feliz. Es decir,
que la conjunción del presente y del pretérito perfecto, en esa conjunción se revela la verdadera naturaleza del acto. Pues quien ve ha visto, y quien piensa ha pensado, pero no porque lo haya hecho antes, sino porque el acto, la energía, tiene la estructura temporal del instante y de la plenitud del acabamiento, y ambos están enmarcados por el pretérito perfecto que se sobreagrega al presente. Quiero decir que ver ya es en sí mismo y como lo mismo haber visto. En esto no se registra ninguna detención o movimiento, a diferencia de lo que ocurre como decía antes, cuando alguien está adelgazando, ¿no? Del mismo modo, si decimos que él no aprende y ha aprendido, entonces también hablamos de un movimiento, de un cambio, pero no de un acto. Todo movimiento es inacabado, es aquelés, sin fin, ¿no? Aquelés. Como el enlazamiento, como el aprendizaje, como la marcha, porque no es al mismo tiempo que se adelgaza y se ha adelgazado, o se aprende y se ha aprendido. En cambio, ver y visto son simultáneos e idénticos, son en acto, como goza y ha gozado. Movimiento y acto son estructuras incompatibles, no hay pasaje de uno al otro. El placer se parece a la visión en que ambos se oponen al movimiento. También la visión es en cualquier momento perfecta, completa, acabada. Escribe Aristóteles en la Ética: la visión no carece de nada, que produciéndose después perfeccione su forma. Su presente es al mismo tiempo imperfecto. Placer y visión son siempre todo lo que pueden ser. Su advenida presencia es siempre acontecer de totalidad que ejercita su propio acabamiento. En el fondo es la propia lógica del acto, pues el acto se da o no se da. Por eso es que el devenir no realiza nada, es pura pérdida. La energía es la actividad del fin. En este sentido, es en el sentido que el placer es actividad y fin. El placer solo quiere gozar de sí, consiste nada más que en ello, es buscado por sí mismo. Lo único que realiza es el fin, pero no como una meta que se alcanza, sino como autorrealización de su estar en sí. Una realización libre de obstáculos e impedimentos. Esto es lo divino, ¿no? En esto, esta naturaleza que participa el hombre, esta naturaleza libre, ¿no? Libre de obstáculos e impedimentos, que es un atributo de la divinidad, ¿no? Autorrealizarse en su estar en sí. Ahora bien, si la felicidad, que se compone en griego, se dice eudaimonía, porque eu es bien y daimonía tiene que ver con lo divino. Es decir, la felicidad, si lo divino en mí, es una actividad libre de trabas, esto sería un goce, y el placer consiste justamente en la felicidad. Entonces el bien supremo es el placer. Nadie en su sano juicio excluirá el placer de la felicidad, escribe Aristóteles, porque ella es energía consumada, teleios, ¿no? Consumada en el sentido de teleios, tiene un fin. Ella es bien supremo y como tal consumación no admite trabas, es la actividad libre de trabas, el acto. Esta es la naturaleza del placer. El placer no es movimiento, ya que nadie goza rápida o lentamente. Tampoco es devenir, pues es tan imposible indicar de dónde proviene como en qué se resuelve el placer. Dicho de otra manera, no hay materia ni potencia que oficiando como hipocémeno, como sustrato, como sujeto, que permanezca como supuesto al presunto cambio. El placer entonces es inmaterial, forma pura, acto puro, que eclosiona y se retira sin antecedentes ni consecuentes. No nace ni muere. También subraya Aristóteles que no debemos confundir placer con satisfacción, ni dolor con privación, ya que ambas son afecciones del cuerpo. El vínculo accidental entre la satisfacción y el placer proviene del acto de la nutrición, dice. Y en muchos casos, el placer no ha precedido de la supresión del dolor.
por ejemplo, del goce estético, ¿no? La contemplación de un cuadro, ¿no? El poema no supone nada que vaya precedido por una supresión del dolor. Entonces, el placer no es la privación del dolor que se genera, sino que dice que la satisfacción deviene y el placer justamente no, lo que decíamos antes. La esencia del acto es el placer y por eso es insensato preguntarse, dice Aristóteles lo siguiente, es insensato preguntarse si apetecemos la vida por causa del placer o el placer por causa de la vida. La vida es energía, en consecuencia el placer es la autoafirmación de la vida. Recordemos lo que leí al principio cuando Lacan dice que hay un salto de la ciencia de la virtud del supremo bien al principio del placer como regulador de la energía freudiana, del individuo. Y también, agrego yo, hay otro salto hasta más allá del principio del placer. Hay un salto de la experiencia moral como ejercicio de las virtudes de los antiguos hasta la concepción del placer como principio, que pasa entrenando, ¿no?, en este curso por la idea del bien como deber en Kant, tanto por el imperativo del goce kantiano. Hay una cita del señor 20 que dice: ¿qué equívoco hace que en Freud el principio del placer no se evoque más que por lo que llega como excitación y por lo que esta excitación provoca como movimiento para sustraerse a esta? Qué cosa extraña que sea eso lo que viene bajo la pluma de Freud para deber ser traducido como principio del placer, cuando en Aristóteles seguramente hay algo que no puede ser considerado más que como una atenuación de sufrimiento, pero seguramente no como un placer. Puede pensarse que el sentido de la vida moderna es seguir en la dirección del aumento de la excitación, sin podernos sustraer a ella. Esto es hacia un gozo que no atenúa el sufrimiento. Está claro que para Freud el placer en cuanto al principio regulador es al mismo tiempo un principio perturbador, inquietante, porque puede ser dañino. Un principio tal pervierte las mismas funciones vitales. Quiero decir que en el nivel fundamental de la vida, cuando no es más que reacción al estímulo, ella no es vivida por un supuesto instinto de conservación, sino por la lujuria del placer mismo. Con lo que Freud instala el placer como el principio central y el concepto más axiomático de su teoría. En cierto sentido, podemos afirmar que concuerda con la idea de energía aristotélica y el acto puro de la vida como acto consumado. Bueno, estoy por terminar. Apreciamos mejor el salto que da Freud en relación a la moralidad del placer, cuando afirma que la vida en tanto placer supone la expulsión o el impedimento del estímulo, que lleva nuevamente a la homeostasis. Quiero decir que el principio del placer resulta ser un principio mortal para la excitación, un principio del no placer o un placer mortal que nunca neutraliza totalmente los estímulos. Lo que Lacan señala es que con ello Freud enfatiza la dificultad del acceso a la realidad. En el seminario 7 dice lo siguiente: el discurso freudiano desglosa en el enunciado del problema ético algo que por su articulación nos permite llegar más lejos de lo que nunca se llegó en lo esencial del problema moral. Allí residirá la inspiración de nuestro programa, alrededor del término de realidad, del verdadero sentido. Allí se sitúa la potencia de la concepción de Freud y debe medirse la persistencia de su nombre en el despliegue de nuestra actividad analítica. Freud percibió la dimensión propia en la que la acción humana se despliega, la dimensión ética en la que ella se sitúa efectivamente. El primer plano en que ella ocupa el conflicto masivamente de orden moral. Ese principio del placer es también el arma con el que combate el sufrimiento de la realidad que enfrentan sus pacientes, con el que descubre la vida profundamente significativa de esa realidad. Lacan insiste en que la elaboración freudiana refleja un pensamiento evidentemente ético que no debemos permitir que se degrade. Bueno, cierro estos apuntes, digo, en torno al placer, con una cita del seminario 7. Y es lo último con lo que cierro. Les propongo lo siguiente, dice Lacan. Lo que a nivel del principio del placer se presenta al sujeto como sustancia es su bien.
En la medida en que el placer gobierna la actividad subjetiva, es el bien, la idea del bien, la que lo sostiene. Por esta razón, desde siempre, quienes se dedicaron a la ética no pudieron dejar de intentar identificar estos dos términos, sin embargo, tan fundamentalmente antinómicos que son el placer y el bien. Sí, termina la cita. Tampoco la adecuación a la habilidad como ideal es un bien, ya que, como se sabe, la cultura le pide demasiado al sujeto. Por último, el salto que mencionamos es producto del discurso de la ciencia, que expulsa lo imposible, que retorna con Freud en el campo de la ética, sabiendo que el nombre que toma es imposible para Lacan, a esa altura, es Dasein, que Freud sitúa en el origen de la moral. Eso es todo. Bien, abrimos el espacio para preguntas. Quería hacer una pregunta, Martín, sobre cómo, porque tal vez no entendí bien, pero digamos, tenemos dos conceptos. Uno es lo ilimitado, por ejemplo, del intervalo que no incluye a sus extremos. Y el otro es el infinito. ¿De qué lado los pones? Porque a mí me parece que el infinito está del lado hombre, con excepción. Y lo ilimitado está del lado mujer. Pero no sé cómo, porque me perdí en donde tú articulabas estas dos cuestiones sobre los dos lados y no sé si estamos de acuerdo con esto o pensás de otra forma. No me... en la argumentación que yo presento no sé dónde ponerlo ilimitado, porque mira, infinito, o sea, digo conceptualmente, yo diría así, una cosa es lo ilimitado, ¿sí? Como te diría, bueno, te contesto, o sea, planteo este problema en dos registros. Una cosa es lo ilimitado, otra cosa es lo infinito. Lo ilimitado, como imposible, si querés, se puede operar, ¿sí? A partir de que Cantor postula el concepto de infinito, que es, en algún sentido, la manera de operar con lo ilimitado, ¿sí? Ilimitado sería lo imposible, ¿sí? Que a partir de la idea del concepto de infinito, y efectivamente lo que aporta Cantor justamente con el concepto de infinito es la posibilidad de operar matemáticamente con el infinito. Antes no se podía, no se podía hacer nada con eso, ¿sí? Del mismo modo, cuando Frege trabaja el fundamento lógico del número, una cosa es lo no idéntico a sí mismo, que quedaría en el argumento que estoy proponiendo del lado de lo ilimitado, y otra cosa es conjunto vacío, o sea, el conjunto de lo no idéntico a sí mismo, que es ya una operación, ¿sí? Me parece que, en relación a tu argumento, ojo, conjunto abierto no es ilimitado, ¿sí? Hay un tema ahí, lo que sería el conjunto abierto no es que no es ilimitado, tiene un límite, lo que pasa es que ese límite no se incluye en el conjunto, o sea, que abierto no es ilimitado, ¿sí? Conjunto abierto no es ilimitado, que llegue la idea de esto, ¿no? Del segmento de la recta real que no incluye el punto límite, es que yo puedo aproximar infinitamente al punto, pero no está incluido en el cerrado. O sea, no tiene que ver con que no hay límite. En algún sentido, de hecho mismo, si querés, imaginariamente, de que lo puedo representar con paréntesis, lo identifica. O sea, lo ilimitado me parece que queda por fuera de la posibilidad de operación, ¿sí? Y ya lo infinito, esto para delimitar conceptualmente tu pregunta, lo infinito es una manera de operar, ¿sí? Matemáticamente con eso que
en tanto ilimitado no es operable. ¿Sí? Vos decías, de que, digamos, en esta relación de dónde queda el lado hombre y el lado mujer, si el lado hombre lo ponías del infinito. En el esquema, al menos como yo lo pensé, fíjate que ser, si el ser lo entendemos como el límite de una serie infinita, ¿sí? El ser está de los dos lados. ¿Sí? Quiero decir, el ser como el límite de una serie infinita está en los términos de la serie, que como son infinitos, los términos de la serie, como son infinitos, en algún sentido, ¿sí? Tienen algo del no todo en esos términos de la serie, pero a su vez, si hablo de el límite de una serie, ¿sí? Me aparece, si querés, ahí el lado hombre como lo que hace uno a la serie, digamos, la referencia al límite, es como que ser tuviera dos lados, ¿no? Por un lado, el infinito de la serie que hace ser, ¿sí? Que ese me parece que queda del lado femenino, el no todo, o sea, hay un infinito en eso, pero también por otro lado está que la serie convergente, ¿sí? Es, de alguna manera, un número, que ese ser número, digamos, ese ser L de la serie, la fórmula, eso me parece que es la referencia al lado hombre. Tomando, quizás, articulando con lo que planteaba Bruno, me parece que el lado hombre es el decir que cuenta, que permite contar, que permite, digamos, extraer de alguna manera algo contable, y el lado mujer es algo así como la condición de posibilidad de ser algo desde el otro lado, del lado del infinito, digamos, que está metido de alguna manera en esa serie. ¿Se entiende? Yo creo que hay que pensarlo como que están relacionados, digamos, el dicho, que tomando la proposición de Bruno, el dicho hombre con el dicho mujer, están, digamos, en algún punto de relación. Porque ser puede ser pensado, ¿sí? Como el límite de la serie, pero también puede ser pensado como el infinito de términos que hace la serie. O sea, puede ser pensado como L, ese ser, pero también puede ser pensado como los infinitos términos que incluye la serie. Si lo pensás desde el lado mujer, ¿sí? Son esos términos infinitos de la serie, que en realidad son no todos, porque si son infinitos, digamos, no terminan de contarnos nunca. Pero del lado hombre, eso mismo puede ser pensado, ¿sí? como un número que es. Disquisiciones respecto a tu pregunta, no sé si la contesto, no sé si ni siquiera me aproximo a lo que vos intentabas plantear, pero le di una vuelta a lo que se planteaba. Me parece que lo interesante de la serie, infinito y límite, es que nos permite pensar en términos matemáticos como lo que entendemos por ser, o cuerpo en matemática, está de alguna manera construido sobre un infinito, ¿sí? Que de alguna manera lo inyecta, debo decirlo, y que hay que pensar los dos lados a la vez, ¿sí? Que se puede como abordar lo que es del lado hombre en el sentido de contable, finito, cerrado, pero también lo que es, ¿sí? En tanto existencia del lenguaje, en tanto consecuencia del significante, también puede ser pensado desde esa incompletud, no todo, ¿sí? Que está del lado, me parece, de lo infinito a lo que apunta el mercado. En fin, no sé, para seguirlo. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a finalizar con la mesa. Vamos a recibir a Karina Rodríguez Suto para dar las palabras de cierre, y en relación a lo demorado que estamos, vamos a suspender el break y pasamos directamente a la presentación del programa. Eso sería todo.